Bueno, pues nada, la séptima y última jornada de este Festival de Cine de Málaga. Vamos a empezar con todas las películas que he visto hoy. Hoy me lo he tomado de forma un poco más relajada, de hecho me lo he tomado de forma tan relajada que se me ha olvidado hasta la acreditación de prensa. Bueno, vamos a empezar por la sección oficial, que se ha presentado la última película de hoy, de la sección oficial, que se llama Lluvia y es de Rodrigo García Saiz, ¿vale? Es una ópera prima de este director mexicano. ¿Y qué hace? Nos retrata realiza como un retrato de la sociedad de Ciudad de México a partir de 6 historias, ¿vale? 6 historias que suceden todas bajo el amparo de la lluvia, ¿no? O sea, es como son distintos relatos que se van un poco de alguna forma, no es como relatos salvajes, ¿vale? Pero es como que vamos viendo cortes distintos de cada relato y son como microhistorias que unos personajes van teniendo conexión con otras y se va enlazando un poco todo, y es como que a lo mejor a un personaje le vemos en la historia de otro, pero luego lo recuperamos más adelante. Entonces bueno, digamos como que es una película que está bien trabajada a nivel de guión, son historias bastante interesantes. Lo único que el problema que le veo yo es que deja el final demasiado entreabierto de absolutamente todas las historias, es como que lo deja ahí abierto. Entiendo que lo quiere hacer por dejarlo a la imaginación del espectador, pero bueno, yo no sé, me hubiera gustado que cerrara las historias, que cerrara las tramas, que nos contara un poquito lo que ha pasado con cada uno de los personajes y a qué punto ha llegado, ¿no? Yo lo he visto así. Aún así me parece una película que es bastante interesante y que es muy coherente toda ella. La fotografía está bien, la planificación está bien, las actuaciones está bien, o sea, todo está bien, pero no me ha llegado a apasionar y a llegar al corazón como otras películas, ¿no? Así que os cuento la siguiente película, ¿no? Y después me he ido a descansar a casa durante un poquito para poder hacer críticas y escritas en Cinemagavia, que me podéis leer si queréis, y para poder estar ahí relajado, dormido un poco, porque es que si no, no iba a poder ir a estas últimas sesiones de cine documental. Y entonces he estado viendo cine documental, como ya sabéis, cortometraje y largometraje de cine documental, y he estado en las 2 sesiones. Entonces, bueno, voy a comenzar por la primera, que se llama, el cortometraje documental se llama Els Buits, que está en catalán y significa en castellano los vacíos, ¿vale? Está dirigido por Sofía Esteve, Isa Luengo y Marina Freixa Roca, ¿vale? Nos cuenta, este cortometraje me ha parecido súper interesante, ¿vale? Porque nos cuenta cómo en el año 69 existía en España el Patronato de Protección de la Mujer, que estaba llevado por el juzgado. ¿Y qué se dedicaba a hacer? Lo que hacía era como proteger a la mujer de sus malas conductas, ¿no? Llevar minifalda, o sea, eran todo cuestiones morales que estaban muy relacionadas con la religión, con monjas, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas instituciones que albergaban a estas mujeres jóvenes, ¿no? Como que a lo mejor eran más problemáticas, pues digamos como que intentaban regenerar a esas mujeres caídas, ¿no? Y esas mujeres perdidas, ¿no? Y como la España de aquel entonces quería, digamos, se oprimía muchísimo a las mujeres. Entonces esto
Este relato se realiza a partir de la madre de Marina, una de las directoras, y del diálogo que se establece entre ella y su madre y un poco la explicación que le va dando, ¿no? de qué pasó en aquel momento. Porque es verdad que la hija con sus abuelos se había llevado muy bien, pero es que los abuelos, o sea, los padres de su madre, fueron los que la metieron y la internaron en estos sitios, bueno, los que le denunciaron ante la policía por estos hechos. Entonces, me ha parecido un relato muy interesante por este encuentro entre madre e hija y también por cómo está planteado y realizado el cortometraje, que yo creo que tiene un ritmo muy bueno, tiene todo tipo de elementos, pues eso, emplea imágenes de archivo, emplea también notas del diario de la madre, voz en off por parte de la hija, o sea, tiene muchos recursos y eso hace muy rico el mensaje que nos quiere transmitir. Y después de eso, ¿de qué nos ha hablado la película que ha venido después en relación? Pues se llama Hasta que se apague el sol, ¿vale? Está dirigida por Jonas Brander y es una coproducción entre Colombia y Alemania. La relación que existe entre ellas es porque nos cuenta la historia de Luz Marina, que fue candidata al Premio Nobel de la Paz, ¿vale? Y bueno, es la ópera prima del director, que nos cuenta la historia de los pueblos, de la lucha que existe actualmente de los pueblos indígenas por gente que digamos como que lo que hacían en el año 2008, en esta guerra que había entre Estado y las FARC en Colombia, pues mataban a gente, a campesinos, a gente que trabajaba la tierra de pueblos indígenas y decían que eran guerrilleros, ¿no? Entonces esto generó una problemática porque estaban matando a mucha gente del campo cuando es mentira que eran guerrilleros, y entonces esta persona reclama por los derechos Luz Marina lleva mucho tiempo luchando por los derechos de sus hijos, porque al final habla de que han matado a sus hijos y que ella al final, de hecho, se ha divorciado de su marido y todo esto, se ha separado de su marido porque ella quiere luchar por la dignidad de todas estas familias, que son más de 10.000 familias que se han metido en estos casos. Entonces nos cuenta la historia tanto de ella como de lo que se está haciendo actualmente a nivel de guerrilla y de los pueblos indígenas y cómo están luchando pacíficamente contra el Estado por recuperar las tierras que les han ido quitando, porque una vez que se iban las FARC llegaban las empresas multinacionales y se dedicaban a explotar ese terreno. Entonces los pueblos indígenas lo que están haciendo es, de forma pacífica, repito, están intentando recuperar esos terrenos, pues cortando lo que están produciendo ahí, pues ya sea caña de azúcar o cualquier otra cosa, y cultivando materias primas que ellos necesitan para su propio consumo. Entonces, bueno, pues en sí el documental yo creo que cuenta una historia súper interesante, está bastante bien tratado, tiene buen ritmo, o sea, a mí es que me interesa mucho esta temática y yo creo que hay documentales que si te interesa la temática es como que lo sigues muy bien. Entonces bueno, un documental, ya digo, muy interesante. La relación que había entre el cortometraje y el documental era esta lucha por parte de las mujeres, en este caso de las madres, en la parte del largometraje, por conseguir saldar esta deuda con el Estado. Bueno, y ya la ultimísima proyección a la que he asistido, porque ya no voy a ir a más, ya he tenido suficiente por este Festival de Málaga y bueno, ha sido, lo dicho, cortometraje documental y película documental, que es el cortometraje se llama Todo lo cubre la sal, de Joana Moya, ¿vale? Y bueno, nos cuenta de una forma poética y bastante conceptual, se podría decir, la historia de las rederas en el País Vasco, es decir, de mujeres que se dedican a crear
las redes de pesca, ¿no? Entonces es una película muy poética, muy conceptual, que nos habla sobre el mar y todo esto. O sea, las imágenes son muy bonitas, creo que está en 4/3 el formato. Y bueno, ya os digo, a mí este tipo de proyectos no me interesan mucho, pero sí que soy capaz de apreciar la reflexión que hay detrás y de apreciar la belleza de las imágenes y el concepto en sí, pero a mí no me llegan a apasionar. Y tampoco me ha apasionado que enlazaran esta historia con un documental político después. O sea, es que digo, no han coordinado muy bien este pase desde mi punto de vista. A lo mejor lo han hecho un poco por contraposición de algo más artístico con algo más, digamos, como político, y un documental ciertamente al uso. Entonces, bueno, voy a hablar ahora del largometraje que se llama En el cielo de la patria en este instante, y es de Sandra Cagut, ¿vale? Es un documental de Brasil. Y bueno, Sandra es la segunda vez que está en el Festival de Cine de Málaga con un largometraje documental, y lo que hace es nos cuenta la historia de distintas familias y de cómo viven el proceso electoral de Brasil de 2022, en el que bueno, pues se elegía entre Bolsonaro y Lula. ¿Vale? Entonces es un poco mostrar el conflicto. Nos muestra muy bien el periodo de desinformación en el que estamos viviendo, tanto Europa como los países hispanohablantes estamos en este proceso, y muchos otros países de Europa y de todo el mundo. Realmente la radicalización por parte de la extrema derecha, y digamos como que refleja muy bien esta idea. A mí lo que me da un poco de miedo es que quiera plantearlo o reflejarlo como un documental puramente objetivo, cuando yo sí que veo cierta subjetividad, a pesar de que muestra como los dos bandos, ¿no? Como si fuera todo el proceso electoral y todo lo que van haciendo cada uno de los personajes. O sea, no es solo los dos bandos, sino es cómo se hace la forma de votar en Brasil, ¿no? Para explicar e informar a todo el mundo y de cómo se realiza este proceso en Brasil, porque hay una campaña de desinformación por parte de Bolsonaro que dice que las votaciones están siendo manipuladas. Entonces ella lo que hace es muestra todo el proceso electoral y además muestra distintos puntos de vista. A ver, está muy bien planteado. Yo aún así veo cierto partidismo por parte de, pues eso, de Lula, que no pasa nada. O sea, me parece genial. Yo lo digo de cara a representarlo como un documental puramente observacional de estoy viendo estas cosas o no. Pero yo creo que ella toma partido al final del documental, y ahí es cuando refleja verdaderamente lo que es su opinión y lo que ha significado para ella este documental, que es el intento de mostrar cómo es el proceso electoral y que hay una campaña de desinformación por parte de Bolsonaro, ¿no? Es como para enseñárselo a la gente que vota a Bolsonaro, porque ella en un momento se enfrenta, al final de la película, se enfrenta a la persona que vota a Bolsonaro y le dice, pero a ver, o sea, ¿qué estás viendo? O sea, ¿sabes? Como he vivido todo el proceso y el proceso funciona. Entonces, bueno, siguiendo a personajes todo el tiempo, ese es el proceso del largometraje, y un poco viendo sus distintas historias. Y nada, lo mismo, no me ha llegado a apasionar este largometraje tampoco. O sea, ya digo, me parece muy interesante lo que plantea, cómo lo plantea y lo que nos cuenta, pero no sé, creo que hay otros documentales que me han interesado bastante más. Así que nada, pues voy a dejar aquí ya las críticas, ¿vale? Mañana
haré otro vídeo hablando de los ganadores y de qué premios han otorgado y todo esto, mis opiniones sobre las películas, mi top de películas documentales, mi top de películas de sección oficial, como hacer un poco esto. Y bueno, ahora os dejo, me podéis seguir en todas las redes sociales como Santi_VAAN, ¿vale? Y nada, nos vemos, chao, adiós.